el agradecimiento eterno a la universidad pública que me formó, ¿sí? Cuando estudié en esas dos universidades, cada una tiene sus dinámicas, cada una tiene sus derroteros, son muy diferentes, aunque ambas son públicas, son totalmente diferentes, y en ambas pues aprendí muchas cosas, sobre todo en la nacional uno tratar con gente de todas las razas, todos los estratos sociales, eso le abre a uno mucho la mente, ¿sí? Entonces en la nacional, gran parte de lo que me impulsó fue tratar con los amigos de sociología. Cuando la gente de allá de sociología, o sea, no manejan un discurso como tal enfocado hacia la izquierda o hacia la derecha, pero sí son gente que lee mucho y uno para poder sostener una conversación con ellos tiene que también leer mucho. Y a partir de ahí, pues tratar con ellos me abrió mucho la mente, porque allá uno ve materias de libre elección con gente de todas las carreras. Entonces, una de las cosas que yo les digo ahí es quizás cuántos muertos más se necesitan para que empecemos a manejar un discurso de paz, un discurso de reconciliación, ¿sí? Porque pues normalmente se maneja un discurso de guerra y un discurso de odio, y muchas veces inconscientemente. Y sobre eso valdría la pena que nos pongamos a analizar qué nos sirve, qué no nos sirve, ¿sí? Y en eso pues tiene una gran influencia los medios de comunicación y el sistema educativo. Lo que pasa es que nunca... Entonces, aquí en este país nadie se detiene, digamos, a pensar, por ejemplo, cómo queda una persona después de que ve un noticiero de Colombia. Lástima que, bueno, pero acá dentro de nuestro público hay una psicóloga, ¿sí? O sea, nadie se detiene a mirar cómo queda una persona después de que ve un noticiero. ¿Por qué los noticieros hablan con sección de odio y dejan la parte de deportes al final? ¿Sí? Y si ustedes miran, los formatos de noticieros de Colombia son totalmente diferentes a los formatos de noticiero de otros países. Entonces, pareciera, habría que revisarlo, contratar un equipo independiente que revise eso, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de un noticiero como tal? ¿Y cómo queda una persona después de ver un noticiero? No miro televisión porque yo sé que eso meterse uno a un terrible lavado cerebral. Pero lo que hacen los noticieros debería un equipo de profesionales evaluarlo, a ver de qué se trata. Una de las cosas que se muestra en el libro es, bienvenidos muchachos, sigan. Es esto. Muchachos, la dinámica de nuestra sociedad como tal, por X o por Y motivos que no los expongo ni pretendo exponerlos, pero simplemente mostrar lo que somos, son muy pocas personas las que crecen en el hogar ideal, ¿sí? De tener papá, mamá y los hijos. Normalmente usted ve cuadros familiares que son el papá, la mamá, el padrastro, cualquier cantidad de combinaciones, que vive con la nona, que vive con los tíos, cualquier cosa es, ¿sí? Entonces, no hablar de familias disfuncionales o funcionales porque eso suena lesivo, ¿sí? Decir, no, es que viene de una familia disfuncional, ¿y es que acaso no funcionan? No, o sea, no es eso. Es simplemente saber que somos grupos familiares y que cada persona en su casa tiene su grupo familiar que lo componen algunos y que ese es el apoyo emocional que tenemos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí,
saber que nos tenemos que construir como sociedad es sobre eso. No hablar ni de familias funcionales o disfuncionales, sino hablar de grupos familiares como tal. Esta frase que está en el libro. Este libro es un requiem, un homenaje a todos aquellos jóvenes que han muerto en Colombia víctimas de una guerra que no escogieron, que fueron actores directa o indirectamente. Es un homenaje a mi generación que tuvo que desarrollar una resiliencia para poder sobrevivir en un contexto de intolerancia y muerte. Entonces, hablando de eso, o sea, ¿a qué hemos llegado? Si ustedes miran las personas que viven o que han visitado otros países, el que haya un muerto violentamente, por ejemplo, en Europa, eso para el país puede ser un escándalo. De hecho lo es. Y a la persona que juzgue sobre la vida de otro, lo meten el resto de la vida a prisión. ¿Sí? Aquí nos han naturalizado la muerte violenta. Un muerto, otro. Nos han hecho creer que eso es lo normal. Y eso no es lo normal. O sea, que haya muertos de manera violenta no es normal. Pero aquí nos han naturalizado la muerte violenta, nos han hecho creer que eso es lo normal. Y si no nos detenemos a pensar qué son los factores que permiten que eso pase, seguirá pasando. ¿Sí? Entonces, tal vez cuando ustedes lean este libro o cualquier otro de los libros que hablen de la violencia en Colombia, se van a dar cuenta de que hay factores que aparecen y que nadie hace nada para corregirlos. Ojalá empecemos por hacer algo, al menos manejar un discurso de paz adentro de nuestras casas. Ya de ahí en adelante mejoramos. Y pues muchos de mi generación, los que están acá que son del pueblo, conocen a cuántos tuvimos que enterrar, ¿sí? Y muchos de ellos no escogieron ser parte de la guerra. Entonces, ese es el asunto, de que uno dice, ¿quién le hace homenaje a nuestros muertos? No, entonces seguimos enterrando y no hay ningún cambio. Pues es también un llamado a eso, a hacer los análisis y cambiar lo que se pueda cambiar. Una de las cosas que nos hemos encargado de propagar quizás inconscientemente, los odios generacionales, ¿sí? En los años, en la primera década, en la primera mitad del siglo XIX, eran las guerras entre liberales y conservadores, ¿sí? Después las cambiamos por las guerrillas. Y entonces manejamos el discurso de que la guerrilla mató, no sé, mató a mi nono, mató a mis tíos, mató a mi papá, mató a mi mamá, entonces yo voy a odiar a todos los que vuelan a guerrilla o que manejan un discurso de comunismo. Después, entonces, Mafi, entonces aparece eso, ¿no? Aparece como los odios generacionales que quizás inconscientemente se los transmitimos a las personas que están en los hogares y ellos los van a transmitir, inconscientemente reproducimos nuestros odios en las demás personas. Y hay que detenernos a analizar eso, ¿sí? Porque si seguimos en eso, de que fue que la guerrilla me mató a alguien, entonces a todo el que fue la guerrilla me siento en el derecho de agredirlo, pues tampoco, porque si no nunca vamos a tener paz, se va a seguir propagando el odio infinitamente. Entonces hay que trabajar sobre esas cositas. Entonces, estas cositas, miren, un colegio y una cárcel en Colombia manejan lo mismo. ¿Listo? Estructura autoritaria, código de vestimenta, énfasis en silencio y orden, miedo al castigo, circulación en fila, pérdida de la autonomía individual, libertades reducidas, no se tiene en cuenta la opinión, horarios preestablecidos para pasear, comer, etc. Eso se llama adoctrinamiento. Si nos despacháramos en contra del sistema educativo de Colombia, aquí tendríamos para
escribir unos 3, 4 libros. Pero básicamente es lo siguiente, muchachos. ¿Cómo es que en una sociedad tan violenta como la nuestra, el sistema educativo no contemple al menos 1 hora de meditación por semana? ¿Sí? O sea, todo el tiempo recibimos odio, y nuestro sistema educativo se presta para que pase. Y en ningún momento nos detenemos al menos a hacer 1 horita de meditación. El sistema educativo de Colombia debería tenerlo. Bueno, hay muchos sustentos de psicólogos sobre eso, sobre las estructuras de los colegios, ¿sí? Y quizás también valdría la pena hacer un análisis, coger a los niños cuando se acaba su jornada en uno de estos colegios de diseño de prisión y mirar a ver cómo sale después de una jornada de esas de 8 horas allá metido, ¿sí? ¿Cómo sale? ¿Y eso qué puede generarnos? Esta cosita sencilla. A eso súmele los grandes medios de comunicación, lo que hacen en los noticieros de manejar el discurso de odio. Pues simplemente nos acostumbramos a reaccionar en caliente, ¿sí? A tomar decisiones desde la visceralidad. Que me miró feo, entonces peguémonos, ¿sí? Que si estoy armado, entonces el man me miró feo, saco y lo mato. Cosas por el estilo. Entonces, ahí juegan varias cositas para que seamos una sociedad así, que estemos acostumbrados a reaccionar desde el emocionalismo del momento. Entonces, la parte de odio que tanto manejamos y el hecho de que no haya al menos un espacio para la meditación. Quizá los que somos deportistas tenemos algo diferente, nuestro chip es un poquito diferente y uno la piensa cuando va a hacer algún tipo de reacción. Pero los que no tienen acceso tampoco a escuelas deportivas ni nada de eso, ¿qué? Les toca aguantarse eso tal cual. Eso debería replantearse. Por ahí en internet ahí está un artículo que yo escribí sobre eso, de cómo diseñan los colegios en Colombia, y pues eso me costó ir a rendir descargos allá. Afortunadamente le puse bibliografía y me apoyé en la bibliografía para ver que lo que decía ahí no era mentira, es verdad, créanlo. El sistema educativo ha hecho, al menos el público, que al estudiante no se le deje participar en cómo diseñar los colegios, es excluyente y genera que los niños pues no se sientan cómodos en los colegios. Tenemos esto, los efectos a largo plazo de la guerra. No sé si los que pues no he participado como actor pues activamente en una guerra, pero sí uno nota que la gente sale mal de una guerra, ¿sí? Y normalmente los traumas con los que sale los reproduce en sus hijos. En los años 80 hubo una cantidad de asesinos en serie en Estados Unidos. Una empresa prestigiosa de periodismo se puso a mirar qué tenían en común esos asesinos en serie, y resulta que todos eran hijos de veteranos de la Segunda Guerra Mundial. O sea, llegaron de la Segunda Guerra Mundial, llegaron mal, reprodujeron en sus hijos una cantidad de traumas que traían y ellos se volvieron asesinos en serie, ¿sí? Entonces, ¿qué efectos a largo plazo nos puede traer una guerra? ¿Sí? Entonces, si ustedes miran, acá no es tan notorio el fenómeno como lo es en Bogotá, cantidad de gente que llegan desplazados, ¿sí? Y esos desplazados, ¿qué calidad de vida le pueden dar a sus hijos? Y si ustedes miran en esas zonas populares, pues es las zonas que son las familias más numerosas, que las niñas tienen hijos a temprana edad, esas cosas. Y pues eso puede que sea también un efecto a largo plazo de la guerra. Entonces quizás, o sea, ¿cuánto nos vamos a demorar en superar lo que nos pasó con la guerra? Entonces,
¿Qué me sirve a mí? Cuando uno llega a la universidad, yo siempre he pensado que todos los colombianos deberíamos tener en algún momento la oportunidad de ir a una universidad, porque es que la academia lo cambia a uno, ¿sí? La academia le cambia a uno la forma de ver el mundo y todo. Y pues me salvó que yo todo el tiempo me la pasaba leyendo, y el hecho de leer me sirvió mucho como para en algún momento animarme a escribir, ¿sí? Hay algunas experiencias que le sirven a uno mucho. Yo estuve, no sé si ustedes se acuerden del profesor Luis Fernando Montoya, que fue el que sacó campeón de Libertadores al Caldas, que le pegaron el tiro en medio de las 2 primeras vértebras. Yo estuve en una conferencia de él, por asuntos del azar, estuve en una conferencia de él en un colegio en Bogotá, y él le decía a los niños, pero inconscientemente me lo dijo fue a mí, digo, si ustedes tienen un sueño de niños, cúmplanlo, porque la vida es una sola, entonces cúmplanlo. Y yo desde niño soñaba con esto, con ser escritor, ¿sí? Con estar en el mundo de las letras. Y ese día que vi eso y él nos regaló un libro pequeñito que él escribió, me lo leí y ese día escribí las primeras páginas de mi libro, ¿sí? Entonces, hay experiencias que como que lo marcan a uno también, pero ojalá que pudieran cada uno, si tienen la oportunidad de leerse el libro, ponerse a reflexionar en qué es que más manejamos el discurso de odio, porque es que ese discurso que nos tiene en reproducir la violencia todo el tiempo. Me queda decirles que escribir requiem no es fácil, ¿sí? Escribir homenaje a un muerto no es fácil, ¿sí? O sea, cuando yo escribía me acordaba de mis amigos muertos y muchas veces me ponía a llorar. Yo decía, qué terrible injusticia, ¿sí? Qué terrible injusticia hicieron con muchos de ellos, ¿sí? O sea, llegar a juzgar sobre la vida de otro simplemente por cualquier cosa, ¿sí? Porque no me caía bien, porque no le caía bien a mi amigo. Entonces me acuerdo de hay un vallenato que se llama Jaime Molina, lo compuso Escalona, y decía que componer requiem no era nada fácil, ¿sí? Y escribir requiem tampoco es fácil, muchachos. O sea, hacer homenaje a un muerto es de lo más difícil que hay, más cuando uno compartió con ellos muchos espacios de niñez, ¿sí? Entonces, pues sí lo reconozco. O sea, el libro es básicamente para que no olvidemos a nuestros muertos, porque muchos de ellos fueron víctimas de terribles injusticias. No sé si tengan preguntas. ¿Cómo fue el proceso y qué tanto tiempo te demoraste en escribir el libro? ¿Cómo fue el primer contacto aquí con el compañero para que él te diera las herramientas para empezar a escribir el libro? ¿Cómo fue todo ese inicio? O sea, lo que pasa es que yo me la pasaba todo el tiempo leyendo, ¿sí? Entonces, hubo una vez una experiencia ya que pasaron por todas las casas universitarias de Teusaquillo y dijeron, escriban lo que ustedes quieran. Y yo cogí y escribí un artículo de 2 hojas donde se hace una crítica al sistema social y se muestra que la pobreza no es un estado material, sino un estado mental. Y yo lo entregué por entregarlo. Ese día recibieron más de 200 artículos. Y la señora dijo, vamos a seleccionar los 8 mejores y vamos a publicar en la próxima revista de Teusaquillo. Y cuando me mandan una copia a la casa y mi artículo aparecía de primeras, y yo quedé como, entonces sirvo para escribir. Entonces, después de lo que le digo de la conferencia del profesor Luis Fernando Montoya, me leí un artículo de Edgar Allan Poe para escritores, y ahí dice, usted tiene que bosquejar su novela, escribir los posibles capítulos, y si en 3 semanas no está bosquejada, ya ha fracasado. Y tiene que ponerle un límite cuándo se va a terminar. Entonces yo hice ese ejercicio, escribí los posibles capítulos honestos y me demoré 8 meses escribiéndolo.
Después de que lo tuve, a ellos los conocí en una feria de libro y ahí fue un proceso para ponernos de acuerdo. Y finalmente uno se da cuenta que pues, las editoriales también hacen selección, ¿sí? Porque él me dice que más o menos un 80% del material que les llega les toca rechazarlo. O sea, pero básicamente hay que creer en uno mismo, ¿sí? Cuando usted arranca creyendo en usted mismo, el proyecto se le hace. Así sea algo que parece como tirarle piedras al cielo, pero una utopía, pero el proyecto se le cumple si usted arranca creyendo en usted mismo. ¿Por qué tituló Maldito sea el hombre que confía en otro hombre? Pues yo tuve la oportunidad de hablar mucho con bandidos de todas las calañas y lo que uno se da cuenta es que entre ellos siempre va a haber alguien que esté dispuesto a traicionarlos, que esté dispuesto a venderlos, ¿sí? Si usted mira el bandido del barrio, por decir algo, no dura más de 3 años como jefe de la bandola, porque hay alguien, y normalmente alguien de su misma línea, que lo quiere bajar por quitarle su poder, o por quitarle a la mujer, o por cualquier cosa esa. Entonces, como siempre están dispuestos a traicionarse, por eso fue que puse esa frase que es de la Biblia, ahí en el título. A mí se me hace que este título es un libro que une en un solo evangelio el odio y el amor. Es una braxa, hay una braxas. El odio de traición y el amor de lo nuevo. ¿Un poquito? Esas ¿Sí? palabras para la edición 2. Listo. No sé si alguien más quiera contar. Fernando, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de hablar de eso, pues el primer contacto que tuvimos, Y eso sí, usted me decía que usted era muy niño. ¿Cómo hizo? Pues yo que soy más grande que usted, para saber tantas cosas que a pesar de que yo viví muchas de esas cosas, soy víctima de eso, nunca supe. ¿Y usted cómo hizo? Si era tan niño. Usted me dijo que era un niño. Pues, digamos, pues esa es como son las cosas, como que no me gusta hablar de mucho, pero básicamente cuando en una época yo consumía mucho alcohol, ¿sí? Entonces cuando uno entraba a la cantina y resulta que los que estaban bebiendo en la mesa del lado y que después uno resulta bebiendo con ellos eran los actores del conflicto y empezaban a contar las cosas y a contar en detalle, después de borrachos, a contar en detalle sus fechorías y esas se me iban quedando muy bien en la memoria, ¿sí? Después cuando empecé yo las tenía claras porque las había escuchado de los propios actores. Entiendo. Pero fue básicamente por eso, como digamos, como un azar. No sé si quieran hacer alguna otra pregunta. Entonces la invitación es que ojalá se lean el libro y que le digan a toda la gente que conozcan que lo lea, porque finalmente si despertamos nuestra sensibilidad podemos hacer algo para que nuestro discurso de odio se detenga y empecemos a hablar de un discurso de reconciliación y de paz. ¿Sí es? Listo. Pedro. Estaba aquí hablando con mi hermano y me decía, ¿quién está al frente? Jota, y yo le decía, sí. Pues felicitarlo, Fernando, por este logro. Se sabe, soy pues académico, me quería volar como fuera para venir a este momento y pues me enorgullece que hubiéramos sido pues compañeros, allí amigos también, vecinos, y que esté un malagueño, ¿no?, en este proceso de escribir. Es algo que satisface tanto para nuestro pueblo, para nuestro departamento y para nuestro país, y pues en honor también a la formación recibida de alguna u otra forma en nuestro pues colegio
en la ciudad de Málaga. Lo felicito, muy orgulloso de que esté allí al frente. Pues estoy acá con mi hijo y pues quería acompañarlo, ¿sí? Por supuesto, allí en la institución muy de puertas abiertas para que podamos hacer algún tipo de feria o algo así. Y nuevamente, éxitos y saludo ahí. Está su mamá por ahí, ¿cierto? Sí, Ahora. Sí, señor. Muy bien, señor. Gracias. Gracias, Pedro. Es evidente, sin entrar en polémica, lo que es evidente es que los medios de comunicación sí manipulan. ¿Sí? Y ustedes, compañeros, que yo ya fui al lanzamiento del libro de Fernando y me invitaron a otro, vaya. No siempre es lo mismo, ¿sí? Y es una forma de motivar a los. ¿Qué van a regalar de miércoles de ceniza con un libro? Listo, entonces. Es muy buen libro, yo ya lo leí. Ah, bueno, pues háblenos algo del libro así rápidamente. Sí. Porque de lo que Fernando no quiere, yo soy eso. Yo estoy llena de rencores y muchas cosas que estoy tratando de dejar. Y créanme, de verdad, que el libro me ayudó mucho. O sea, me está ayudando. No totalmente, porque es muy difícil. Realmente, yo soy muy víctima de eso. Entonces, pero sí, le agradezco mucho a Fer, que he tenido la oportunidad de compartir, hablando así por chat y de verdad que le agradezco mucho porque sí me ha servido. En nombre de la editorial, gracias, en nombre de Fernando, que también se hace tímido cuando está hablando de corazón. Yo quiero dar un abrazo, Fernando, en nombre de todo el equipo que Gracias. Fernando nos invita a un brindis y quien quiera llevarse el libro para que se lleve la firma, entonces fotos y todo lo que podamos compartir en redes sociales mañana.